Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos al señor secretario de Turismo saliente del gobierno que se va, que está por entregar, el señor Enrique Lamadrid, a quien nos da un enorme gusto recibir. Señor secretario, gracias. Leonardo, gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido por estar aquí, gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Camarena, Bienvenido. buenas Qué noches. gusto, buenas noches. Gracias. La idea de esta plática, porque pues ya no hay ejercicio, ya estás en las últimas, pero la idea es hacer una foto, Enrique, que puedas compartir con el auditorio de cómo entrega esta administración que se va, cómo entregas tú, el turismo mexicano, cómo a finales del 2018 estamos en visitas, en entregas, en derrama, en empleos. Esta es una industria que ha crecido enormemente en los últimos 5, 8, 10 años, que ha crecido, que es uno de los grandes puntales de desarrollo en México, según todas las cifras. Y es muy importante verla en perspectiva y ver cómo llegamos al cierre de este gobierno y de esta administración, y por eso la idea de recibirte aquí, de platicar de esto. Gracias, Leonardo. Pues mira, primero cerramos muy bien. Han sido, como tú lo has dicho, quizá los últimos 8 mejores años del turismo en muchos años. Y digo 8 porque hay que incluir cuando menos quizá los 2 de la administración anterior. Pasamos del país número 15 más visitado del mundo al número 16. Digo, al número 6. 6, del 15 al 6. Del 15 al 6. O sea, 9 lugares. 9 lugares. Este año seguramente terminaremos con 42 millones de visitantes internacionales, que también es cifra histórica. Una parte muy importante que también hay que resaltar es en términos de ingresos, de divisas, también aumentamos varios lugares. Pasamos del 22 al número 15. Hay mucho que hacer, sí, pero pasamos del 22 al 15 y este año también andaremos como en 22 mil millones de dólares de ingresos. Han sido muy buenos años para el turismo en el mundo, eso hay que también decirlo, pero México ha crecido en promedio el doble de lo que ha crecido el mundo. Y para mí lo más relevante, 10 millones de mexicanos vivimos de manera directa e indirecta del turismo. En los 2 últimos años crece el turismo más que el resto de la economía y sobre todo en términos de generación de empleo, también estamos generando en crecimiento más que el resto de la economía. Es un sector que está avanzando muy bien, pero que también ya trae algunas alertas. Por ejemplo, este año los norteamericanos que viajan a México por avión están creciendo significativamente menos que en años anteriores. Y eso ya se explica, ya bajaron, y eso ya se explica sobre todo por los impactos negativos de las noticias de la inseguridad en Estados Unidos. Ya son muchos años de malas noticias y también, ¿por qué no decirlo? Tienes un gobierno americano, por lo menos el presidente, todo el día pegándole a México, que también afecta en la imaginaria. Y por eso es que para mí es muy preocupante el tema, el riesgo, y podemos hablar, de que se quiten los ingresos de la promoción al turismo. Es como si la Coca-Cola o la Pepsi-Cola cerraran su área de marketing. No me puedo imaginar un evento así. Y eso va a tener sin duda, hoy en estos días escribe Francisco Madrid, un especialista en el tema, él también valida el tema de que vamos a ver en muy corto plazo un impacto negativo. No tener promoción. Hay un paréntesis rápido, pero lo que estás diciendo es, tendríamos que tratar de balancear el mensaje negativo del presidente Trump y de algunas de sus agencias o gente en el gobierno con mayor campaña o promoción de México. ¿Eso estás diciendo? Sin duda, porque primero en una situación de normalidad es tan atractivo el turismo en el mundo que todo el mundo compite por el turismo. Entonces estás compitiendo contra países en el Caribe, compites contra China, contra Sudamérica. O sea, estás por un lado, tienes que competir. ¿Y cómo compites? Con producto y con promoción. Pero además, si eres de México, que lamentablemente todavía hay mucha información negativa de temas de inseguridad que reciben todos los días norteamericanos y que te preguntan, oye, ¿es cierto esto? ¿Es riesgoso? Y si a eso le sumas la crítica política a México, por cada mala noticia que sale de allá tendríamos que meter 10 buenas y eso cuesta y eso es promoción. Perder los ingresos de la promoción va a tener como consecuencia que caiga, ahí sí que caiga el turismo norteamericano en nuestro país. Muy delicado. Uno de los diagnósticos que la próxima administración ha hecho es que tal vez estemos bien en el turismo receptivo, pero en la actividad interna como que haría falta promover más, es decir, el turismo de mexicanos
en México el turismo en destinos que sean diferentes a los tradicionales, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Los Cabos. ¿Cuál es el balance que haces en esta parte del turismo doméstico, Enrique? No, bueno, yo diría que el turismo doméstico también ha crecido muy bien. Hay que recordar cifras de que prácticamente de cada peso gastado en turismo en México, cuando menos, si no es que más, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. Entonces, por mucho el turismo doméstico es el más importante. Y esta anda creciendo una tasa más o menos del 5% anual. Si lo vemos también en crecimiento del PIB, dos veces es el doble lo que crece el PIB. Y es realmente la base. Y sí coincido en el sentido de que hay que seguir diversificando los destinos para que no se concentren como hoy en día, sobre todo el internacional, en 5 grandes destinos. Pero ese es el propósito de programas como, por ejemplo, como Pueblos Mágicos, que lleva ya 16 años de existencia y que nosotros, ahí sí también hay que reconocer, con el apoyo todavía del licenciado Torruco, nos permitió a final de esta administración todavía anunciar 11 más para terminar en 121 pueblos mágicos. ¿Por qué sirve eso? Porque es turismo doméstico, porque es el turismo de pequeñas localidades que las ayudas a que la conozca mejor la gente y puedan viajar más. Los aviones, si quieren más conectividad y quieren que viajen más personas a Campeche, quieren que viajen a Tuxtla Gutiérrez para ir a San Cristóbal, quieren que viajen a muchos lugares donde no hay todavía mucha conectividad, pues un aeropuerto como el de la Ciudad de México, el nuevo, para eso es. No solamente para traer ingleses que pasen por el aeropuerto y lleguen a Campeche, sino muchas veces para que alguien de Sinaloa pueda llegar a Campeche y no tiene vuelo directo, necesita por ahí pasar. Entonces, sí coincido en que hay que fortalecerlo, pero va muy bien, ¿eh? Tenemos cerca de 800,000 habitaciones hoy en día en el país, 20,000 anuales estamos construyendo, y hay que ver las cifras de lo que ha pasado en lugares como Tequila, como Cuatro Ciénegas, como muchos de los pueblos mágicos que gracias a que son reconocidos pueblos mágicos han florecido. Entonces, estuve en Tequila hace poco y me impresionó el tren que va de Guadalajara. Y van y vienen en un solo día con una... Bueno, es tu tierra, ¿qué te voy a decir? Pero con una... ¿Es el tren Huichol? No, no, es el tren del Tequila. Sí. Y son dos, entiendo, ¿no? Sí. Las dos Y tiene compañías todo un diferentes espectáculo van para interno allá. y está y sobrevendido. abundantes cantidades de tequila en el trayecto, lo cual lo hace muy Ha atractivo. funcionado muy bien. Se pasa más Secretario, corto. bienvenido. Qué gusto. Saludos, saludarlo. gracias. Déjeme hacer una pregunta quizá elemental. ¿A qué vienen los extranjeros a México hoy en día? En 2018, ¿a qué viene el turista extranjero? Mira, vienen a muchas cosas. Primero, yo creo que el logo que utilizamos y que salió de unas palabras de Taleb Rifai, el que era secretario general de la Organización Mundial de Turismo hace algunos años, y dijo, México es un mundo en sí mismo. Y es que eso es. Vienen muchísimo a Sol y Playa, yo diría que mayoritariamente vienen a Sol y Playa, pues porque tenemos unas playas maravillosas, porque tenemos diferentes climas, cuando allá ya hace mucho frío, aquí el clima es estupendo, porque tenemos una hotelería de primer nivel y que está constantemente renovándose, está cada vez mejor. Entonces, bueno, de entrada es un viaje natural porque tenemos conectividad, porque para muchos de ellos es un vuelo de 2 horas, 3 horas, contra 9 de ir a Europa o incluso ir a Hawái. Entonces, mucho sol y playa. Pero también vienen mucho al tema, digamos, de la cultura. México es realmente una potencia cultural y hay un grupo muy importante, una parte muy importante de los viajeros lo hacen por cultura, lo hacen por gastronomía. Tenemos el patrimonio inmaterial de la humanidad, así ha declarado también la gastronomía nuestra. Vienen a reuniones y convenciones, acabo de estar el viernes en Cancún platicando con un grupo de personas, también es fenomenal, tenemos grandes instalaciones, la gente viene a trabajar, esa gente que viene a trabajar gasta más y después también pasea. Y me gustaría, vienen a turismo de lujo, porque también tenemos algunos hoteles que están incorporados a esta cadena que le llaman Virtuoso, hoteles boutique. Vienen porque yo creo que es una gran ventaja que en la frontera puedes conocer a poca distancia un país muy diferente al tuyo, pero tremendamente rico en cultura, en historia, en tradiciones y en un trato fabuloso. Por eso somos una potencia, por eso somos el 6º país más visitado y realmente este es un sector que debería de darnos mucho más millaje hacia adelante. ¿Qué aprendió? Usted no fue el primer secretario de turismo de este gobierno, pero ya lleva un rato ahí. ¿Qué haría distinto si hoy llegara ya con el bagaje que ha aprendido? ¿Qué diría? Es más, el licenciado López Obrador lo invite, Enrique, quédate. Y usted se queda, ¿qué le dice? Muy bien, voy a relanzar esto. A ver, ¿qué aprendí? Primero, que es un sectorazo. O sea, que realmente México tiene vocación turística y casi, si me apuras, la vocación de México es el turismo. Ya. Porque México tiene muchas vocaciones, pero esta es de las más fuertes, es la más nuestra. Repito, clima, cultura, historia, actitud, ¿no? Gastronomía, es una potencia. ¿Qué aprendí? Que es un gran sector al que hay que apostarle y por eso tan vehemente mi defensa contra las malas decisiones.
porque yo sí veo venir que el no aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto, es un golpe al turismo directo. Veo también venir que quitarle la promoción es un golpe directo al turismo. Entonces, yo las primeras cosas que le diría es, esas cosas no las puede hacer, señor presidente electo, porque es un golpe directo a uno de los sectores más dinámicos de la economía. Que aprendí que en el mundo, en la globalización, sobre todo en la manufactura, estás compitiendo como ser humano contra máquinas. Y incluso este debate, ¿no? Si aumentan los salarios, cosa a favor de la cual yo estoy, que hay que aumentar los salarios, Sí, ahorita. también reconozco que para muchos dicen, pues más caro el ser humano, pues meto el robot. En el turismo eso no pasa. O sea, sí hay automatización, claro que la hay. Sí, habrá, y habrá, La habrá, Procesos. pero el ser humano, el corto plazo, por lo menos es insustituible. Y México necesita cuando menos 1,5 millones de empleos nuevos y el turismo Al te lo año. está dando. Al año. Al año. ¿Qué aprendí? Pues que un turismo, un destino como Cancún hace 40 años no existía y hoy es una marca internacional por el turismo. ¿Qué aprendí? Que Baja California Sur es el estado de la República que más crece. Está creciendo por ahí del 15% anual. Yo hasta les dije, revisen sus cifras, algo debe estar mal. Es demasiado. Es demasiado. Y no me imagino ni a Cancún, ni en el caso específico de sin- Los Cabos, sin actividad aeropuerto. turística, sí. Entonces, y la otra que es un sector en donde ya el funcionario, ¿de qué depende un buen desempeño? Eso es otra cosa. De un extraordinario entendimiento con el sector privado. Un extraordinario entendimiento con el sector privado. Como decía ayer Tony Blair en una entrevista que creo que vino estos días, no puede uno en el gobierno polarizar. Necesitas trabajar de la mano con el sector privado, con los trabajadores y con tus compañeros de gabinete. Entonces, Este mensaje que me parece poderosísimo y buena parte del propósito de este programa es esto, pero este nuevo equipo entrante, tu sucesor, Enrique, el licenciado Torruco, ¿están sensibles de esto? ¿Están sensibles? ¿Están conscientes de lo importante que son todas estas cifras, todo este bagaje, esta inversión significativa? ¿Hay comprensión, hay entendimiento? a ver, yo creo que por parte del licenciado Torruco la hay toda, pero no parece que la hubiera en las personas que están tomando las decisiones de qué hacer. En el caso específico del aeropuerto, pues evidentemente quien la haya tomado, pues no está sensible ni a los daños al turismo, ni a los daños a la economía, ni los costos a la confianza. Quitar la promoción al sector, pues evidentemente demuestra que no hay sensibilidad ni conocimiento de los impactos. No sé cuál va a ser el argumento cuando se den. Será interesante ver cuáles serán las explicaciones de por qué pasó. Pero ya vimos que las malas decisiones sí cuestan y cuestan muchísimo dinero. Y le cuestan a las clases medias y le cuestan sobre todo a la gente más pobre del país. En el caso concreto, la Cámara, los empresarios, los interlocutores que ha tenido usted estos años de la industria turística, ya vinieron con usted a decirle, secretario, vamos, pida una cita con el presidente electo y tenemos que decirle ABC, porque se ha criticado que los empresarios directamente afectados en la construcción, pues digamos, están buscando el arreglo que más le conviene y quizá... O cómo acomodarse. Uno podría entender que tienen que priorizar y hacer contrapesos. Claro. Pero los que van a ser afectados a mediano y largo plazo, si la lógica que usted expone es correcta, seguro ya le tocaron la puerta y le dijeron, secretario, usted está en funciones, hasta el 30 nos tiene que representar y llévenos con el presidente electo para decirle que así no. Bueno, a ver, yo he visto, en el caso de la industria nuestra es el CENET, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga y que ha sido bastante vocal, tanto en el tema del aeropuerto como en el tema de la promoción. Después también las cúpulas empresariales, también en diferentes momentos lo han sido, hasta con desplegados hablando a favor de la inversión en el caso del aeropuerto. Increíble, las líneas aéreas norteamericanas, pues que son las que nos traen a la mayoría de los visitantes de los Estados Unidos a México, y esto es muy importante que lo sepa la gente. De todos los dineros que llegan de los visitantes internacionales, de los 22,000 millones, el 80% te lo explican los que llegan a México por avión. Entonces, la verdad es que no es relevante incluso a qué lugar de posición tomamos, lo que sí es relevante es quién gasta más. Y son los que llegan a México por avión, el turista más importante. Por Es eso el que más desembolsa. Es el que más desembolsa. Entonces, yo creo que todos han hecho sus expresiones en diferentes momentos. Hasta el momento no vamos muy bien. Hasta el momento no hemos sido exitosos, pero cuando tienes tal convicción sobre un tema y sobre la problemática que va a crear, yo digo que en esto hay que insistir para adelante, hasta que se tome la mejor decisión. Porque además yo estoy convencido que la otra es bastante mala. O sea, me he puesto a estudiar el tema. No es una alternativa, también que el ¿Te refieres mexicano... a Santa Lucía? Sí, y también para entender el contraste. A ver, el nuevo aeropuerto, el que se está construyendo, nos va a permitir llegar hasta 120 millones de pasajeros. Por cierto, el que acaban de inaugurar en Turquía, 130. ¿Para qué quieres uno de 120 millones? Porque sí estamos creciendo al ritmo del 9% anual.
Santa Lucía, en el supuesto de que caminara junto con la combinación de los demás, no va a rebasar los 60. Es como si te quieren vender a ti un coche grandote, porque eres una familia grande, e insisten en venderte uno chiquito. Hoy es más barato. Sí, pero no cabemos. Oye, fíjate que te lo doy a plazo. Sí, pero no me sirve. No nos sirve esa combinación, además de que es mucho más riesgosa. Platicando con gente de la industria de la aviación, qué suerte hemos tenido en la Ciudad de México de que no hemos tenido hasta la fecha un accidente. En México, la mayoría de los vuelos, el 90% de los vuelos, salen hacia Texcoco. ¿Por qué? Porque el viento está en contra. Pero el 10% de los vuelos tienes que salir hacia la ciudad. Si algún día pasara en la Ciudad de México lo que pasó en Durango, se mueren todos los del avión y se mueren los que están abajo. No sé si hasta entonces vamos a entender. La aviación es un tema donde tienes que privilegiar la seguridad y claramente no la estamos privilegiando con esta nueva decisión. Yo percibo ahí, entrevistando también autoridades aeronáuticas y de aerolíneas, dicen, mira, lo que nos va a pasar en caso de que Santa Lucía se llegue a concretar es que Mitre o estas organizaciones internacionales van a decir, está padrísimo sus pistas en Santa Lucía, mucho éxito, pero las aerolíneas de Estados Unidos o las europeas no van a llegar ahí. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, vamos a decir que es un complot internacional, obviamente. O sea, vamos a explicar que el mundo cósmico, intergaláctico, ha decidido irse en contra de México, cuando hoy los terrestres y los mexicanos, varios, estamos dando elementos con mucho sustento de por qué es la mejor decisión para el país. Y efectivamente, sí corremos el riesgo. El país, me lo han explicado, no un aeropuerto, pero el país estuvo en riesgo en el sexenio del presidente Calderón a finales de que nos quitaran algunas certificaciones por riesgos y por incumplimientos. Pues se ve que vamos para allá, porque yo creo que nosotros sí podemos darnos ese lujo. Bien peligroso en términos de que dejemos de ser aeropuertos que pudieran recibir gente del exterior. Ya alguna vez se bajó la certificación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tardamos en recuperar esa certificación. Enrique, en el otro caso, quizás es menos conocido el tema de los fondos para la promoción turística, que el presidente electo ha dicho será el capital que el Estado ponga para el Tren Maya. Y se vende el Tren Maya como un proyecto básicamente turístico, es decir, como uno de las grandes apuestas de esta administración para el turismo. En lo que has estudiado, en lo que han estudiado en la Secretaría, ¿Tiene ese potencial? Realmente uno podría decir, bueno, pues ni modo, vamos a perder los fondos para promovernos, pero este es un proyectazo y vamos a duplicar la llegada de turistas a la península de Yucatán, y no solamente va a ser ahora Cancún, sino van a ir a Mérida, y van a ir a Campeche, y van a ir a Chetumal, en fin. ¿Cuál es tu evaluación? Sí, a ver, yo creo que ninguno de los mexicanos conocemos hasta la fecha, no lo conocemos, un estudio donde nos estén demostrando, como sí se hizo en el aeropuerto, donde puedas decir, mira, el número de pasajeros que ya llegan hoy al aeropuerto es de tantos. Está creciendo al 9% anual, luego entonces necesitamos uno nuevo para los próximos 60 años. Aquí nadie nos ha enseñado ningún estudio de ninguna naturaleza donde pueda acreditar que preguntándole a la gente que va a Cancún, ¿cuántos de esos que llegan a Cancún? Porque ese va a ser el origen, Cancún. A Cancún llegan 23 millones de visitantes anuales, 23 millones. Yo creo que la fuente es esa. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuántos de esos que van a Cancún realmente tienen deseo de transportarse a Playa del Carmen, a Tulum? ¿Cuál es la cifra? ¿Cuántos quieren llegar a Calakmul? ¿Cuántos van a llegar a Mérida? ¿Cuántos van a llegar a Campeche? Para saber el famoso aforo, ¿no? Es como las carreteras, ¿cuántos van a pasar por ahí? Nadie nos ha dicho tampoco realmente, bueno, te dan un estimado. Es un estudio que no existe hasta el momento. Pues entre otras cosas no te lo han platicado porque no existe, ¿no? Sí, o sea, eso es un punto importante. Entonces no sabemos. Entonces yo también, también el sector turístico a nadie le han hecho la consulta. Ahora más vienen y les platican. Y es muy que el empresario te contesta así y es natural. ¿Usted cómo lo ve? Pues bien. Pero nadie le ha sabido decir, pues es que entonces te voy a quitar de tu promoción, o te voy a quitar de tu participación federal. O sea, a esos detalles no hemos entrado. En pocas palabras, Enrique, yo no conozco un estudio que pueda certificar que eso va a pasar. Yo no sé si el flujo va a ser de Cancún a Chiapas o va a acabar siendo de los chiapanecos a Cancún. Perdón que lo diga. Yo no sé si va a ser porque muchos turistas van hacia Oaxaca, o va a ser más fácil que más oaxaqueños vayan hacia Cancún, con los impactos que eso puede tener. De lo que se trata es llevar turismo a estas regiones para que haya desarrollo. Ahora, acuérdate que tenemos aeropuertos como el de Palenque, pues que a cada rato te están cancelando los vuelos porque no hay flujo que quiere ir a Palenque.
Entonces, no he visto yo los datos. Lo único que sí digo es, vamos a asumir, para dar el beneficio de la duda, que es buena idea. ¿Y por qué echar a perder algo tan importante como el turismo y la promoción para financiar un proyecto del cual hoy en día todavía no sabemos nada? Déjanos hacer una pausa ahí. Enrique, por favor, vamos a mensajes. Estamos con Enrique Lamadrid, responsable de turismo hasta hace muy poco tiempo. Volvemos enseguida. Estamos con Enrique Lamadrid. ¿Hay focos rojos? ¿Te preocupan cosas ahora que has entregado la responsabilidad y que vienen nuevas cosas delicadas? Ya mencionaste la promoción, mencionaste el aeropuerto, otros temas en los que el turismo o esta curva de crecimiento. ¿Sabes una cosa que a mí no me cuadra? ¿Por qué si hemos tenido tantos problemas de inseguridad, de criminalidad, noticias fuera de que México, y con todo y todo el turismo creció? ¿Por qué? Bueno, dos cosas. Una, porque es un gran producto. Y otra, porque todos nos movimos para defenderlo. Entonces yo desde que entré, mi primer año 2015, finales de 2015, recuerdo haber ido a Estados Unidos, platicado con inversionistas. Yo mismo les preguntaba, oye, ¿la inseguridad? Me decían, no, ya no es tema. Y la verdad ya no era tema. Por ahí del 2016 y 17 se nos volvió a descomponer y no había lugar al donde yo fuera que la primera pregunta no fuera esa. Entonces tuvimos que ir al Departamento de Estado para hablar de las alertas, aprender a hablar mejor con los consulados, invertir en personas en Estados Unidos que nos ayudan a contrarrestar las malas noticias, salir más y estar más activos allá. O sea, hemos hecho toda una estrategia y aún así, ya en el 2018, ya el crecimiento de los norteamericanos fue mucho menor que el anterior. O sea, no es un tema que se da solo por inercia, lo hemos defendido y aún así, por eso yo insisto en que la promoción es fundamental para poderlo defender mejor. Gastamos bien en turismo, Enrique, porque esta es otra de las visiones que hay en el gobierno entrante. Se gasta demasiado, son estructuras gigantescas, elefantiásicas. En tu visión, ¿hay excesos? ¿Sí tienen que recortarse muchos gastos? Bueno, gastamos mejor, que las decisiones que han tomado son mucho mejores. A eso no hay duda y le ponemos cifras. Cifras, ¿no? Pues nosotros recibimos algo así como 5,000 millones de pesos al año, el CPTM. Son 250 millones de dólares al tipo de cambio. Por ejemplo, Las Vegas, nada más una ciudad, claro, ¿qué ciudad? Gasta 169 millones de dólares de presupuesto para vender Las Vegas. 169 y México, todo el país, 250. No todo el país, porque es el CPTM, hay que sumarle los estados. Sí. A ver, ¿se puede hacer mejor? Sí se puede hacer mejor. ¿Pero es una historia de excesos? No. Ya sé que nos gustan hacer estas historias de excesos, ¿no? Pero no. Y al revés, yo aquí insisto, es que las malas políticas públicas son mucho más caras que incluso corregir los excesos de algunas, ¿no? Como dice una, resulta que no te gustaba el niño, no te gustaba la tina y tiras el agua sucia con todo y niño. Eso nunca ha sido más barato ni es muy buena idea. ¿Se puede hacer mejor? Sí. Se puede. A mí, yo más bien mi recomendación es cómo hacer una institución tipo bancos de desarrollo, que yo viví muchos años ahí, en donde más bien los comités de crédito o los comités de mercadotecnia tuvieran una mayor participación de los particulares para evitar luego presiones también gubernamentales de, oye, gasten esto y gasten lo otro. Pero por lo menos lo que a mí sí me consta es que el tiempo que yo estuve ahí, todo lo que se gastó fue para el turismo. Todo lo que se gastó fue para el turismo. Pero en Sectur, porque seguramente van a decir que ya no vayan ni a Laredo, ni al Paso. Para también ponerlo en perspectiva. ¿Cómo se los pongo en perspectiva? A ver, el presupuesto de la Sectur era de 500 millones de pesos, 500 millones de pesos al año para temas de apoyos a los estados y los municipios y mejorar. 500. O sea, el 10% de lo que invertimos en promoción. 5,000 millones de pesos dijiste que invertimos en promoción. Sí. El 10% de eso es Sectur. Sí, al año, sí. Bueno, nada más cerrar el nuevo aeropuerto se estima que nos cuesta 200,000. Divide 200,000 entre 500 millones de pesos de Sectur y verás cuántos presupuestos de Sectur se han ido por la basura. Autocríticas, decíamos hace rato. Quizás tarde, pero en ciudades como Cancún se ha estudiado el modelo donde el empleado turístico
es ocasional, es de temporal, no tiene prestaciones, no está, digamos, cimentando un futuro, en hoteles que cobran por la habitación $400, $500 la noche. Entonces se ve el Cancún, que es espectacular, y el Cancún que está escondido en traspatio, donde son unas chozas literalmente, de donde vienen los trabajadores, hora y media en traslado, tal. A lo mejor es tarde, pero si por algo pegó el discurso de austeridad, es porque sí existe esa disparidad. Sí, claro. Y que no se dan en sociedades como las europeas, donde el que te atiende en el restaurante puede comer en el restaurante. No está lejano que en un día ocasión, no digo todos los días, pero un día se sienta contigo ahí. Aquí, el que te atiende en un hotel de esos, jamás va a poder ser un cliente de un cuarto de esos o de un restaurante de esos. ¿Cómo, si viniera otra vez una posibilidad de discutir, cómo reducir la brecha? ¿Cómo hacer que lo que es bonanza y que termina siendo derrama sea más pronto efectivamente algo que impacte en la economía de esas familias que sí se dedican a eso y ven el contraste? Dos comentarios. Una, tiene razón en que hay esas disparidades y sí creo que sí se pueden resolver o aminorar. En lo personal yo he venido platicando con el sector turístico y en general con el sector empresarial. Y les digo, a ver, señores, la elección fue para todos, ¿eh? No nada más perdimos los partidos políticos que estamos en el gobierno o por excesos o por abusos. También perdió, por lo menos, el sector empresarial de alto nivel. Éramos el sistema. Y es momento inevitable de hacer una muy buena revisión de tus condiciones salariales. Hay que pagar más prestaciones, hay que meterse en los temas de vivienda. Ahorita pongo un ejemplo si me da tiempo, de temas de vivienda. De eso no tengo la menor duda, de que tenemos que hacer además un ajuste voluntario, ¿sí? Proactivo. Proactivo. Antes de que... Exactamente, antes de que te lo impongan y lo vendan como éxito, ¿sí? Entonces hay que decir, nosotros hacemos el ajuste porque creemos en el ajuste y es para nuestro bien. Ahora, el tema es más complejo, eso, habiendo dicho eso. Luego le echan ahora la culpa a los destinos de Cancún y Los Cabos y mira la gente miserable que vive alrededor. Yo no tengo la cifra, la voy a averiguar. Es que son polos de atracción, son imanes. Entonces quizá por cada uno que llega y consigue empleo, quizá llegan 3 o 4 que no. Está lleno de gente que viene de Oaxaca, que viene de Chiapas. Y como pasaba en la Ciudad de México cuando se formó la ciudad, que se van generando cinturones de miseria, porque tampoco te da el crecimiento de la zona para atender a todos los que llegan. Entonces, no es tanto un fracaso de los destinos turísticos, es un fracaso de los lugares que no los han podido retener. Pero lo que tú dices, toda la razón. Ahora más porque ya es que soy medio discutidor. Aún en los países más parejos, aún los noruegos, aún Inglaterra, aún Estados Unidos, también muchos votaron por el populismo. Entonces, va mucho más allá de la inequidad. Hay temas que después que me gustaría elaborar en otra reunión y que los tenga más claros, que ya hay analistas que están pensando de que al revés. Nos hemos medido ahora los seres humanos por un indicador económico. ¿Dónde están los valores, los principios, los absolutos, la belleza, la cultura? Entonces ahora más bien te mides nada más como ser humano en lo económico y pues ahí como no te va bien con el más rico, estás molesto, de malas e infeliz. O sea, no solamente son nuestras deficiencias que tenemos como mexicanos de desigualdad, de corrupción, sino que también como sociedad hemos desvirtuado nuestro indicador de bienestar. Y yo creo que es algo que como mexicanos debemos de corregir, porque México es muy rico en valores, muy rico en cultura, muy rico en principios, como para que nos midamos si tenemos o no iPhone o iPad y eso te haga más miserable o no. Pero es un tema más complejo que hay que hablar. En tu perspectiva, ¿aprendimos los empresarios, el sistema, el establishment de lo que pasó el 1 de julio o fue... Ese día la gente se levantó de malas y votó en contra de lo que muchos no querían? O sí se asimiló y los empresarios en esta acción voluntaria, como muchas otras que debieran darse, ¿aprendieron la lección o se olvidó? No, yo creo que sí y ahora lo tendremos que ver en los actos que también aprendida estuvo la lección. Pero no me cabe la menor duda de que nadie lo está interpretando un mal momento. Todo el mundo yo creo que le está buscando muchas causas profundas, unas muy obvias como estas que estamos platicando y otras que estamos algunos analizando que también te explican un momento del mundo, porque México no resolvió ajeno al mundo. Pero mi respuesta, para ser directo, es claro que le entendimos y ahora tenemos que actuar en consecuencia. Pero también entendemos
que no es a través de la polarización como vamos a salir adelante, que no es a través del combate y que las malas políticas son tan caras o más caras que la corrupción. Y eso queremos que todo mundo le entienda, porque si no vamos en unos años hacia adelante preguntarnos ¿y por qué no cambiamos? ¿Y por qué no mejoramos? Y no va a ser la teoría del complot. No va a ser la mafia en el poder que se resista a que las cosas avancen. No, malas políticas públicas en México pueden ser costosísimas, como de hecho ya nos han empezado a costar, y si lo mides en términos de corrupción, son varias veces los costos de la corrupción. Bueno, yo creo que hoy en México y el mexicano de cierta edad, a lo mejor tuvimos votantes muy jóvenes ahora, pero todos los mexicanos que vivieron la década pasada ya después de los 18 años, pueden hacerse esa pregunta, ¿no? Llegaron unos gobiernos con otro membrete que dijeron que iban a cambiar y que el país iba a ser distinto y que se iba a combatir la pobreza y resulta que pues no, ¿no? Es decir, que a lo mejor creo que tiene que ver con el resultado de ahora, el 1 de julio. ¿Qué sigue para ti, Enrique de la Madrid? ¿Qué sigue en tu carrera? ¿Vas a seguir en la política? ¿Vas a la academia? ¿Qué vas a hacer? Pues una mezcla, yo digo que es como un combo. Es una mezcla porque sí me voy a incorporar temas de la academia, sobre todo en un centro de estudios vinculado a la Universidad de México, de temas, sobre todo de temas urbanos, entonces será como mi base. Y además muy bueno porque me va a permitir saber qué está pasando en otras partes del mundo para que generemos mejores ciudades, para que generemos mejores sitios para vivir. Quiero meterme al circuito de las conferencias, también como un complemento de ingreso, pero porque también yo creo que me permitiría estar muy de cerca de la gente. Un día estás con los zapateros, otro día estás con los rotarios, o sea, estar en el país. Quiero seguir en medios, si me invitan. Aquí estarás bienvenido. Con reflexiones, con temas a ¿Para pensar. cuándo empiezas la colaboración? Yo puestísimo, porque además enero. esto me gusta y creo. O sea, tú vas a ser de esos pocos, no sé, ese fue un juicio de valor, pero de esos exfuncionarios que van a tener que trabajar después de haber dejado el No, yo creo que sector. la mayoría de los funcionarios. ¿Tú crees que la mayoría? Absolutamente. Esta idea de corruptos y... No, a ver. Y es más, es una buena medición de honestidad. Vamos a ver los que trabajan. Así lo mides. Es que yo lo mido Pero por el Senado no cuenta como trabajo, ¿verdad? Por the record. El Senado no cuenta como trabajo. Y los senadores no vuelven a trabajar, ¿no? Nunca. El mejor estado del hombre y la mujer. Y los gobernadores tampoco. Uy, no, eso no. La chamba de exgobernador dura toda la vida. De toda la No, perdón, vida, pero sí. estaba con... No, vas a ver. A ver, es un buen indicador. Yo conozco muchas personas cercanas a mí, de la generación de mi papá, algunos de mi generación. Que siguieron trabajando. Los veo trabajando. Mejor indicador de honestidad no hay, ¿eh? Ese es un buen indicador. ¿Qué está haciendo este cuate? Pues está haciendo esto. Iba para arriba, iba para abajo. Entonces, Y da clases o y da conferencias. clases, sí. Conozco algunos, Digo, salvo pero... que seas muy ocioso y tengas mucha lana y además te diviertas hacer eso. Bueno, pues vaya, sería doble mérito. Pero pues no es el caso. Yo también haría esa medición. Es más, digo, de estos que salen, pero podríamos hacer de los anteriores y de los anteriores. ¿Cuántos de esos volvieron a trabajar? Y ahí es un indicador inequívoco, ¿no? Oye, pero no más hago porque no me la aguanto. Pero una de las cosas, me dice, si va a cambiar el país, creció y todo. La verdad es que también llega un momento que nos falta hacer la reflexión ¿y los que no son funcionarios públicos no van a cambiar también? ¿La sociedad claro, no por va a cambiar supuesto. también? O sea, esto de que yo no les pago a los del gobierno porque se los roban los impuestos, pues mejor me los robo yo, ¿no? Claro. En lugar que se los robe él, me los robo yo. ¿En serio va a haber gente que va a creer que sin una educación de calidad va a prosperar? Estoy de acuerdo. ¿En serio hay gente que cree que puede comprar piratería, comprar gasolina robada, pero sí tiene derecho a exigir al gobierno que haga las cosas bien? Falta el diálogo también para la es ciudadanía. para todos, ¿no? O sea, Claro. y los mexicanos no tenemos nada que cambiar. Sí, claro. ¿Somos perfectos o como nos dicen sabios? ¿En serio sí somos así? ¿A qué hora los mexicanos también Yo tenemos sí que voté hacer en la consulta, reflexiones? entonces yo puedo ser que sí Tú sea sí votaste sabio. en la consulta. Yo sí voté en la consulta. Lástima. Me quedé con una pregunta. No, voté por Texcoco, mira, lo estoy diciendo. Pues sí. Digo, Pues voté. Le hago esta reflexión y me gustaría saber su opinión. Cualquiera de nosotros lo ha vivido. Hace 4 semanas mi hijo me dijo, me invitaron de Puente a Acapulco. Entonces, Jesús, te pago un viaje a Nueva York. Claro. O sea, ¿Pero pero qué no vas a hacer vete a a Acapulco? Acapulco, no te vayas a Acapulco. Estoy trivializando. Sí, pero sí la es una circunstancia. preocupación. Y una amiga dice, no te preocupes, compras desde el súper aquí, te vas en la camioneta y llegando a Acapulco te Te encapsulas. encierras. Entonces yo dije, cámara, ese es el país que tenemos. Decirle a tu hijo, vete a otro lado, pero no te vayas a Acapulco. Que tu amiga te diga, no te preocupes, se trata de no convivir con el entorno, de no convivir con un destino mundialmente conocido, emblemático, históricamente relevante. Se trata de salvarte a ti en tu dinámica interna, no de políticas públicas.
estamos hablando de turismo, pero el turismo también es identidad, también es la manera de vivir un país. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Lo habrías dejado ir o no lo habrías dejado ir? Dos cosas. Como padre lo he dejado de ir. Me le digo, pues ten mucho cuidado y vete con cuidado. Lo he dejado ir. Pero como funcionario me metí al tema de seguridad y puedo estar absolutamente convencido de que es fortalecimiento institucional, sí pasa por mejores policías municipales, estatales, procuradurías y jueces. Que no ha habido en 3 sexenios. Pero pues, O más. Pero 3 sexenios comprendiditos. Oye, pero un dato, ¿eh? O sea, firmamos este convenio hace un año en Baja California Sur, Los Cabos. Entre eso y la Virgen de Guadalupe, que todavía de vez en cuando se acuerda de nosotros, 122 millones de homicidios en octubre, 14 en este mes de octubre pasado. O sea, tuvimos una reducción del 70% en homicidios ahí. ¿Y qué hicimos? Entre otras cosas, sí estamos mejorando a policías municipales. En Baja Sur. Baja Sur, sí. Pero pues yo me concentré en los que me tocaban, ¿sí? A lo que te quiero transmitir es, sí se puede si nos focalizamos. Y 2, ciudadanía, empresarios que toquen el tema del tejido social, esto que platicaba, sí meterse en la vivienda, sí meterse en la movilidad de los trabajadores, sí meterse en sus prestaciones, sí meterse en el salario, sí hay esa parte. Y si todos le entramos y todos nos asumimos responsables, claro que tiene solución, sí la tiene. Incluso Acapulco. Es más difícil Acapulco porque no siempre son facilitos, pero aún ahí se puede. Nos va a acabar el tiempo. Conclusiones les pido, Enrique, por Pues favor. mira, ojalá se midan los resultados cuantitativamente, con el detalle, porque creo que eso es lo que va a permitir hacer una evaluación. En el turismo, pues no hay modo de no reconocer un éxito espectacular en cualquier parámetro, con cualquier esquema de medición. Y el reto para la administración entrante es mantenerlos. Y vamos a ver en unos meses o en muy pocos años si hay manera de sustentar que lo están haciendo mejor. ¿Cómo no? Salvador. Me sorprendió durante toda la entrevista que hablaba todavía en tiempo presente del aeropuerto. Creo que es un proyecto difunto. Por desgracia, creo que no se discutió debidamente cómo cerrarlo o no cerrarlo o sí cerrarlo. Pero qué bueno cero escuchar el esperanza. debate. Yo sí, desde el día de la consulta. Pero qué bueno escuchar el debate. Creo, insisto, que este gobierno entregó el 1 de julio o antes la estafeta. Y qué bueno que un funcionario, exfuncionario de ese gobierno, por lo menos dice, no, yo sí puedo discutir errores, estrategias, insuficiencias y algunos logros. Creo que ese debate sería bienvenido en los tiempos por venir. Gracias por estar en la silla roja. Gracias, Salvador, gracias. Enrique, muchas gracias. Pero retomo esto. ¿Tú todavía tienes una velita encendida y crees que el proyecto del aeropuerto en Texcoco pudiera tener alguna vialidad o lo ves totalmente...? Sé que las probabilidades son muy bajas, pero mientras lo que considere yo el único viable, eso le da viabilidad. O sea, eso es lo que le da viabilidad, porque no le cuesta a los mexicanos, porque es el que necesitamos los mexicanos, porque lleva 30% de avance y porque parto del principio de que siempre es de gente inteligente corregir. Y sí ha habido impactos ya en la economía de siquiera anunciar malas decisiones y seguramente vamos a aprender unas más en el camino. Esta es una de las que yo creo que te marca una generación y te marca un gobierno. Por eso creo que es de sabios corregir. Muchas gracias. Bienvenido, Enrique, una vez más, y bienvenido a la colaboración permanente en el financiero. Ya aquí está la autoridad, Ya está la autoridad firma, aquí. hay que cerrar ahí. Y bienvenido al debate ahora y adelante muchas veces más. Gracias. Gracias a por todos, compartir. gracias Salvador. Señor Quintana, Enrique. gracias. Señor Camarena, muchas Leo, gracias. como siempre. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí la silla roja a la misma hora la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.